Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast del profesor Ángel Rosa sobre la actualidad puertorriqueña. Y bueno, saben que nos pueden ver en todas las plataformas de podcasting y nos pueden escuchar también. Estamos aquí en YouTube. Estamos muy cercanos, fíjense, a las 50,000 suscripciones en nuestro canal. Así que yo le voy a pedir, empezando este vídeo, a todos los que me estén viendo que todavía no se hayan suscrito al canal, que lo hagan. Eso es sin costo y nos hace mucho bien que ustedes nos regalen una suscripción, a cambio de lo cual pues le va a llegar una notificación cuando colguemos un vídeo aquí. Tratamos de hacerlo regularmente para cubrir los temas más importantes de la actualidad en Puerto Rico. Y hoy, este es un podcast que ha sido inspirado por mi programa de radio en la cadena Noti1. Ustedes saben que estoy en Noti1 ahora, desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde allí, haciendo el mismo programa que antes hacía en WKQ. Y en esas 3 horas me escribe mucha gente sobre las cosas que uno está hablando en vivo. Y en estos días le he dado mucha atención a un tema que estoy comenzando a ver manifestarse. Y como me sucede y me ha sucedido con tantos otros temas, me pasó también con lo de la deuda pública hace muchos años. Yo empiezo a ver unas cosas que empiezo a narrarlas y a analizarlas, principalmente en la radio, pero empiezo a notar unos patrones y no escucho a nadie del resto de nuestros compañeros que tienen también podcast o que hacen también análisis, enfocándose en estas cosas. Más bien está todo el mundo en el chisme de si fulano le dijo a Mengano, sutano le dijo a Perencejo, yo le voy a decir ahora, yo para eso no voy a hacer un podcast. Y a lo mejor pues sacrifico algunos views, pero quiero hacer cosas que sean de verdad contribuciones a la discusión en Puerto Rico. Y me refiero a los aumentos sostenidos en servicios y productos que están desconectados, por así decirlo, de la espiral inflacionaria que se está viviendo en la economía de los Estados Unidos. Estados Unidos, la política arancelaria de Trump ha tenido el efecto de frenar el control de la inflación que había casi logrado la Reserva Federal y disparar nuevamente un aumento en los precios que podría tener el efecto de incrustar la inflación, que quiere decir que esos precios nunca bajen al nivel que se considera tolerable, que es por debajo del 2%. Entonces, en Puerto Rico yo estoy viendo que estamos empezando a tomar un giro en los precios del costo de vida en Puerto Rico, que no tiene que ver con lo que está pasando en Estados Unidos. Por ejemplo, las facturas de electricidad del mes de septiembre llegaron con un aumento sustancial por 2 cargos que se le añadieron a la factura. Uno, un cargo para sacar de ahí el dinero que paga las pensiones de los jubilados de la Autoridad de Energía Eléctrica, que hasta el mes de julio lo estaba pagando el gobierno mediante sustraer los fondos de la cuenta del gobierno central, la que administra gerencia y presupuesto, y la Junta de Control Fiscal dijo, eso se acabó, cada entidad de gobierno tiene que ser autosuficiente, la Autoridad de Energía Eléctrica tiene que sacar de sus ingresos el costo de sus pensiones, como hacen el resto de las agencias, y la Autoridad de Energía Eléctrica, el único ingreso que tiene es lo que se cobra por la electricidad en Puerto Rico, que de hecho no lo cobran ellos, lo cobra Luma como un agente de la Autoridad de Energía Eléctrica, pero de ahí se tiene que sacar el costo de las pensiones y eso desde agosto, perdón, desde la factura de septiembre se está reflejando. El otro es un cargo que se llama un cargo temporal o un cargo eh, de pasajero, ¿no? Para operacional, para pasar un dinero directamente a los operadores del sistema, entiéndase a Genera y a Luma, porque ellos alegan y el negociado de energía les aprobó que han tenido un aumento en el costo de sus operaciones. Así que ese cargo adicional que estamos pagando en la luz es para eso, va directamente a los operadores. Pero el efecto para usted y para mí es que el promedio de las facturas de electricidad han aumentado $40 en Puerto Rico.
Pero eso ya de por sí, eso va a disparar los precios de otros, de servicios y de otros productos en Puerto Rico. Pero eso no es lo único, ¿verdad? El gobierno de Puerto Rico estaba entreteniendo, porque en Puerto Rico el precio de algunos productos está controlado, entreteniendo por más de 2 años, y estuvo dándole vueltas al tema de qué hacer con los precios de la leche, que es uno de los productos de la canasta básica y cuyo un aumento en el precio de la leche tiene una repercusión sobre toda una otra serie de servicios y de productos. Entonces, finalmente, el sábado, en un sábado tranquilo, sin que nadie eh, s- tuviera la oportunidad de comentarlo mucho, el secretario de Agricultura, Josué Rivera, anunció los ajustes al precio de la leche, diciendo que se había aumentado lo mínimo, que era lo mínimo que se iba a aumentar para que no tuviera un gran impacto, pero cuando usted lo examina, pues no es así. Es verdad que el precio del cuartillo de la leche bajó 1 centavo y que el precio del medio galón se quedó exactamente igual, pero el precio del galón de leche, que es el que consumen la mayoría de las familias en Puerto Rico, aumentó en un rango de 12 a 18 centavos, de un precio mínimo que es 12 centavos más que lo que vale ahora, a un precio máximo que es 18 centavos. Y para que ustedes sepan, los precios que estaban vigentes antes eran los del máximo de la tarifa. O sea que esto va para 18 centavos rápidamente. Imagínense. En el caso de los 18 centavos de aumento, estamos hablando de un golpe fuerte, ¿verdad? En el bolsillo del puertorriqueño. Y lo mismo pasa con la leche que le llaman de cajita, que es una leche que viene en cajas de cartón, que se llama de temperatura ultra alta, ultra high temperature, que quiere decir que esa leche es más duradera, se puede almacenar por más tiempo, es menos perecedera que la leche fresca. Ahí hubo un aumento también del precio máximo y del precio mínimo bastante amplio. En algunos casos se va a sentir el aumento en el bolsillo de casi 50 centavos más de lo que costaba la leche en el pasado rango. Usted dirá, ¿y por qué el profesor está hablando de los precios de la leche? Bueno, porque los aumentos en la canasta básica son el síntoma de la inflación incrustada de una economía. Y son precios que no van a bajar. Al contrario, ese va a ser el piso del costo de vida. Se va a ser la parte más baja del costo de vida. Y, por ejemplo, para los que viven en Vieques y Culebra, la leche va a costar en todas las envases va a costar 2 centavos más. Ahí el aumento es across the board en 2 centavos. Y entonces ahora el periódico El Vocero publica un artículo de que va a ser también imparable un aumento en el precio del café, que es otro de los productos de la canasta básica. De hecho, el café y la leche son primos hermanos en términos de el costo de vida cotidiano, porque así es como mucha gente consume el café con leche. Y en el caso del aumento del café es una cosa aún hasta más increíble, porque yo no sé si ustedes saben que el gobierno de Puerto Rico, el Departamento de Agricultura, es el único importador de café en Puerto Rico y que el 85% del café que se consume por los puertorriqueños no es café puertorriqueño, es café importado. Puerto Rico apenas produce el 15% del café que se consume en la isla, y mucho del que se produce es café para los mercados gourmet, que es el más caro. El resto del café lo traemos importado del mercado mexicano, de México principalmente, o de Centroamérica. Pero el hecho es que quien puede importar por ley café a Puerto Rico no son las torrefactoras, no son los productores, es el gobierno. El gobierno lo importa y lo revende a los productores y a los torrefactores, y en el camino gana dinero. Y el Departamento de Agricultura ingresa dinero a sus arcas, que entre otras cosas se supone que se utilicen para incentivar la industria del café puertorriqueño. Es casi un oxímoron, ¿no? O sea,
Estamos importando el 85% del café. El gobierno lo importa del mercado internacional y lo revende y con la ganancia es que incentiva la industria puertorriqueña del café. Porque obviamente producir café en Puerto Rico es básicamente inviable económicamente, a menos que no sea subsidiado. De ahí es que esto, el origen, ¿no?, de ese subsidio. Pero ¿qué pasa? Que el café se ha disparado eh, en el precio internacional enormemente. Para que tengan una idea, en lo que va de este año, el precio internacional del café ha subido casi el 15% de lo que era el año pasado. Y esta semana, el día que yo estuve revisando los datos, en un solo día, en el mercado de commodities, donde se trafica el café a nivel internacional, el precio había subido 5% en un solo día de trading. Es decir que, pues, ¿qué pasa? Que el gobierno está importando café a esos precios, pero para no subir el precio del café al consumidor, ha estado subsidiando el precio, cogiendo la pérdida. Y esa pérdida mensualmente, estamos hablando de casi 10 millones, casi 11 millones de dólares, que el gobierno está perdiendo, el Departamento de Agricultura no está recuperando en ese mecanismo que ya les definí de cómo es que se trae el café a Puerto Rico. Y al no estar recuperando esos 11 millones, no está teniendo fondos con que incentivar a los productores de café local. Por lo tanto, los productores de café local están teniendo problemas económicos porque el gobierno no puede pasarle los incentivos. Así que yo les he hecho toda esta explicación porque es absurdo, ¿verdad? Que en el siglo XXI, gobiernos que son capitalistas y que se precian de defender el libre mercado, en Puerto Rico, el mercado del café sea un mercado absolutamente gubernamental, controlado por el gobierno y en la que el gobierno interviene como si fuera una empresa, ¿verdad? Entonces la pregunta que uno se hace como ciudadano, ¿eso es necesario para mantener el precio del café? El gobierno tiene que comprarlo y ser el único que lo vende. Y si está perdiendo dinero el gobierno en ese negocio, ¿quién es el que paga esa pérdida? Pues los consumidores o los contribuyentes. Igual el dinero lo pierde el ciudadano porque o lo pagamos en nuestros impuestos o lo pagamos cuando nos suban el precio. El hecho es que como el gobierno está perdiendo dinero, pues ya hay voces de los productores de café diciendo que es inevitable un aumento sustancial en los precios del café. Y todo esto me lleva a que si esta tendencia continúa de aumentos en los precios de todos los productos de consumo básico en Puerto Rico, va a haber inflación en este cuatrienio, va a haber además un aumento significativo al costo de vida y ese aumento significativo al costo de vida va a significar insatisfacción política, porque sépase que es una regla, vamos, universalmente aceptada, irrefutable del análisis político, que gobierno al que le va mal o al que sus ciudadanos perciben que les está yendo mal, que les sobra menos dinero para cumplir o para cubrir sus gastos, es un gobierno que está en problemas. No hay un solo gobierno en el mundo entero, olvídense de Puerto Rico, que no pudiendo manejar y controlar el costo de vida, se reelija o tenga una victoria amplia electoral. Donde el costo de vida sube, el gobierno baja. Esa es la regla. Y creo que no están viendo esto en el radar los que hacen análisis en Puerto Rico. Pero hay algo más y con lo que quiero terminar. En la medida en la que siguen subiendo todos los precios y se hace cada vez más caro vivir en Puerto Rico, en esa misma medida la isla se convierte en menos viable económicamente. Es decir, se hace imposible para muchos sobrevivir en Puerto Rico y por lo tanto se van. La economía pierde su viabilidad. El ejemplo clásico que les puedo dar es la energía eléctrica.
Si sigue subiendo y si cuando termine, por ejemplo, la negociación de deuda, el kilovatio hora está por encima de los 35 centavos, que es lo que se espera, ojalá que no. Mucha gente va a tratar de robarse la electricidad, es decir, de no pagarla aunque la tengan, y otros van a seguir transicionando hacia las energías renovables, las placas solares en sus techos. Y en la medida en la que más gente vaya eh, migrando hacia las placas, va a ser gente que va a estar, que pagarán menos en tarifas a la Autoridad de Energía Eléctrica, y ese es dinero que hará cada vez más inviable la operación eléctrica de la autoridad y de sus contratistas como Luma y como Genera. Es decir, que se hará cada vez más difícil el financiar el costo de mantener un sistema eléctrico funcionando en Puerto Rico como se necesita. Y eso va a requerir que el precio para ajustar esa operación siga subiendo. Y eso, cuando el punto en el que sube y sube y sube se hace incosteable, es lo que se llama inviabilidad. Ojalá que yo me equivoque, pero esos son los patrones que estoy viendo y por eso quise, digamos que en esta edición especial de economía del podcast, discutirlo con ustedes. Vamos a observar lo que va a estar pasando en el futuro. Y seguimos mañana.